Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, Bill Wall y yo queremos dedicarles tiempo para, bueno, a ustedes para que entiendan, para conversar sobre la importancia del agua. El agua y la conservación del medio ambiente. Con la última sequía pudimos ver que el país experimentó con la falta de lluvias y la disminución en el caudal de los ríos y la situación de las presas en los mínimos. Todos volvimos a pensar en la importancia de la conservación del medio ambiente y la administración del agua, por supuesto. Bueno, casi todos los años ocurren sequías en diferentes regiones del país que afectan las producciones, que afectan, bueno, la industria ganadera, la agropecuaria, el consumo diario del agua en los hogares. Y factores como la contaminación, la tala de árboles, la deforestación, el exceso de cemento en el suelo, que no puede chupar el agua, la tierra, unidos a fenómenos naturales como el Niño, la temporada de ciclones, influyen en manifestaciones extremas en el clima de sequías y aguas torrenciales. Pero nosotros, Bill y yo, hemos querido hoy tomarnos un tiempo para resaltar ejemplos de gran trascendencia en la conservación del ambiente, como es la Reserva Científica de Ébano Verde en la República Dominicana. Creemos que es algo que debemos difundir para su conocimiento y concientización. Bill, tú que te quedaste admirado de la belleza de ese video, y por eso hemos escogido hoy este segmento para dividirlo por partes y poder verlos. La verdad es que es una iniciativa que debemos, como digo yo, resaltar, porque no solamente debemos de hablar de las cosas malas, sino de las buenas. Sí, lo que provocó esto, como tú dijiste, fue la sequía que hemos tenido. Pero sequía tenemos todos los años, porque estamos en todos los países del mundo y este no es una excepción. Pues tenemos épocas, en alguna época de lluvia, épocas que no llueve, épocas de temporadas de huracanes, de tormenta, etc. Y estamos en un país tropical, donde hace mucho calor y donde se evapora muchísimo del agua, inclusive la que está en las presas. Por consiguiente, no es nada nuevo, pero lo que sí es que tenemos, como el mundo entero, pero nosotros aquí tenemos un sistema ecológico muy delicado, precisamente por eso, porque la lluvia no es como en ciertos países donde es suave y se pasa un día lloviendo, llovinita. Aquí cuando viene crea problemas, ¿no? Y luego tenemos el sol que quema, y quema bastante y durante bastante tiempo del año. Es decir, que es muy frágil, muy delicada, la flora, la fauna, todo. Y la dependencia de agua en un país tropical. Tenemos la dicha, isla en el Caribe, de posiblemente tener el mejor sistema de agua en cuanto a presas y demás. Y tenemos un verdor extraordinario, ¿no? No obstante que se ha ido perdiendo algo, pero hemos tenido la cautela a través de los diferentes gobiernos de estar consciente que hay que reforestar, por ejemplo, que es muy importante para mantener las áreas acuíferas que tengan agua, los ríos, etc. Es decir, y hemos creado presas que mantenemos el agua principalmente para regadío, consumo humano y regadío. Porque no olvidemos que no hay una isla en el Caribe que tenga la producción agrícola que tiene República Dominicana. No es la mayor en tamaño, es Cuba, pero nosotros tenemos un desarrollo superior a Cuba por las situaciones que conocemos. Entonces aquí nosotros producimos posiblemente el 80-90% de los productos agrícolas que se consumen, que incluyen los 7, 8, 9 millones de turistas que vienen todos los años. Es decir, porque se alimentan aquí. Entonces, eso se debe a que tenemos agua para los regadíos. Y hay productos donde el consumo de agua es excesivo, como por ejemplo pasa en el arroz, que lo hemos hecho ya como algo propio del país. No hay quien no sirva arroz varias veces a la semana, sí, y si no a diario. Ese consume, ¿no? Dieta. Entonces tenemos eso. Y por otro lado, también producimos algo de energía eléctrica, con las turbinas que hay en la represa, pero de todas maneras es menor, pero ahí tenemos otras alternativas, ¿no? Otras alternativas renovables. Pero también se puede utilizar, como sabemos, y en muchos casos hay proyectos de pequeñas presas, muy pequeñas presas, para generar energía a aldeas, a pueblos, a áreas que puedan tener electricidad.
Así que esto lo que llama la atención, y tú lo dijiste, es el hecho de que en el país, al menos que uno vea esto o visite esta reserva de ébano verde, de esta Fundación Progresio, del descansado ya Enrique Salmentero, que yo llegué a conocerlo, tuve ese honor cuando estaba aquí en el Royal Bank of Canada. Y fue un hombre muy sensible, muy dedicado a la protección del medio ambiente, muy consciente de la ecología, y se formó esto, y sus descendientes han seguido con esa tradición. Y lo que me llama la atención, y es penoso, es que no es muy conocido, y nosotros nos quejamos porque cada vez que vamos a un sitio en República Dominicana, que no necesariamente sea playa, sino que la montaña y demás, y vemos algunos sitios donde hay unos saltos de agua, un río y demás, que no se cuida. Se ve sucio, o vemos en el periódico que están quemando árboles, o que están sembrando en lugares que no deben, que es protegido, en fin. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo extraordinario de lo que el país o algunas personas en el país conscientes son capaces de lograr. Cuando uno ve este video, y yo les recomiendo que vean no solamente lo que nosotros podemos proyectar aquí, sino que lo vean, está en los medios, para que puedan apreciarlo, y si tienen la oportunidad de visitarlo, que está controlado, yo me he hecho ya para ir a verlo a esa reserva, ¿no? Sí. Para ir a verlo, para darnos cuenta de lo que podemos hacer. Lo que pasa es que siempre decimos eso es imposible y aquí no se hace, y vemos todo lo malo y todo lo que no se hace. Lo que pasa es que necesita dedicación, necesita inversión, necesita esfuerzo, y como tú dices, fue un deseo muy, muy fuerte de don Enrique Armenteros, lo logró. Es verdad que con un grupo de personas, y como tú dices, sus hijas se han empeñado en que esto siga, porque no es tan sencillo. Y como Bill dice, se puede ir, se puede visitar, es también un sitio turístico. La magnolia se llama la magnolia palesense, que es el ébano. Es bellísima, además, es una flor bellísima. Vamos a ver un pedacito, vamos a ver si nuestra directora nos coloca un trozo de este video, para que lo vayamos viendo por partecitas, aunque no lo pondremos totalmente completo. Adelante, señora directora. Las aguas proporcionan un suministro. El ébano verde es una especie. La Española. Mágica isla ubicada en el mismo trayecto del Sol. Coronada de verdes cordilleras, impetuosos ríos y exóticas aves. En esas maravillosas montañas encontramos un lugar mágico, cuidado y preservado por la Fundación Progresio desde hace 4 décadas. Un espacio fecundo y diverso, donde numerosos sistemas de flora y fauna conectados en perfecta sinergia, conviven para transformar el hidrógeno y el oxígeno en ese líquido vital para la vida en nuestra isla. El agua. La Reserva Científica Ébano Verde es un banco de agua. Ubicada en el macizo oriental de la Cordillera Central de la República Dominicana. Está rodeada por los municipios de Jarabacoa, Constanza, Bonao y La Vega. Hace 39 años se declara como área protegida una porción de 20. Bueno, es simplemente un trozo esto, como ustedes pueden ver, pero qué orgullo que pueda ser así, que pueda existir esto. Ahí veíamos un poquito de don Enrique Armenteros hablando de lo que es. Son 600 especies, Bill, no, tiene muchas especies endémicas, entre flora y fauna. Sí, endémicas, que requieren
estar protegidas en sus hábitats. O sea, no son especies tanto de fauna como de flora que pueden vivir fuera de ese ecosistema. Son ecosistemas que aquí tenemos mucho porque tenemos montaña, tenemos valle alto, bajo, en fin. Y en esos sistemas se crean estos seres que viven y que se acostumbran a eso. Y si lo saca de ahí, evidentemente es como sacar a un dominicano de aquí y llevarlo a vivir en Canadá en invierno, ¿no? O sea, lo desequilibra y muere. Entonces, esa riqueza que sirve para estudio en los colegios, mostrar esto, y si tienen oportunidad de llevar a algunos muchachos a la reserva, en fin, hacer conciencia del medio ambiente. Lo que pasa con esta reserva y estos conceptos de reservar y proteger es que estamos acostumbrados a invertir en algo que nos dé un retorno. Y esto no da retorno. Sí. Esto es lo que sostener la vida. Eso es mantener la vida, primero, de la región, segundo, del país y tercero, del mundo. Porque el Amazonia está siendo destruido, que es el mayor pulmón que hay en el mundo de oxígeno, de árboles, y ahí tienen para medicina una serie de productos y demás. Pero aquí, desgraciadamente, tenemos que reconocer que si estamos conscientes del medio ambiente, tenemos que ver todos los aspectos del medio ambiente. No solamente la basura, los desperdicios, el plástico, la necesidad de reciclaje de todo lo que consumimos, porque somos unos 11 millones de habitantes en 49.000 kilómetros, es demasiado. Entonces, todos esos vertederos, todo eso, ¿verdad? Y consciente más bien de un reciclaje, de buscar productos que sean, que se puedan, que no dañen el medio ambiente de alguna manera u otra. Eso es una parte. La otra parte es esto, preservar las áreas absolutamente necesarias para el agua. El ser humano definitivamente y todos los seres no pueden vivir sin agua. Podemos estar tal vez una semana sin comer, pero sin agua no podemos estar más de un día porque es que no lo permite. Además, nuestro cuerpo es mayormente agua. O sea que tenemos que hidratarnos continuamente. Entonces no es posible que el agua, que por un lado representa la vida, por otro lado, por las condiciones de una infraestructura mal hecha, o sea, porque no tenemos planificación urbana, por las edificaciones en lugares que no deben hacerse, cañadas, en los ríos, etcétera, esa población creciente urbana que vino de hace 40 años, éramos todavía una población mayormente rural, sin planificación, hace que cuando llueve, como ha llovido estos últimos días, tenemos inundaciones por todas partes, casas que se dañan, puentes que caen. Personas que mueren. Es increíble, ¿no? Sí. Que todavía estemos conscientes. Los invernales, pues claro, no pueden capturar todo el agua porque están sucios de basura. Se tapan, basura, no son adecuados. Sin embargo, tú te vas a la ciudad colonial y ves los túneles que hicieron para desagües, que son enormes. En el siglo XVI. En el siglo XVI. Y ahora no se hace. Y que eran unas casitas, había una concentración poblacional. Casitas. Pero es indudable, Bill, que hay una vuelta a la preocupación por el medio ambiente. Hay muchas fundaciones trabajando y las personas incluso, aunque fueron demasiados años sin ocuparse de eso, suficiente. Y es un trabajo que hay que hacer, que hay que dedicarnos. Pero los mismos niños están comenzando en las escuelas a dar esto como un tema importante. Los muchachitos yo veo que ya se están preocupando. Es un tema latente y esto es importante. Y por eso es que por eso quisimos traer este tema aquí, para que también las escuelas puedan hacer excursiones, lo puedan poner en la palestra, porque no es lo mismo dar la teoría que ver la práctica. Ir a un sitio como este, yo creo que concientiza muchas veces más que simplemente decir que la vegetación influye muchísimo en el calentamiento global, en las temperaturas, en los fenómenos ambientales como el niño y la niña. Cuando tú ves, bueno, incluso dicen, no sé si esto será cierto, pero muchas veces dicen, bueno, el área de Villa Altagracia, Bonao, llueve más porque está más reforestada. No sé si tendrá sentido, pero donde hay mucha vegetación, porque es el ciclo del agua y de la lluvia. Entonces, donde hay una sequía inmensa, pues se vuelve Mira, no, hay corrientes de aire, hay las montañas es más propensa a lluvia, obviamente, se crean las nubes, la formación nubosas.
Las corrientes de aire hacen mucho, las temperaturas cambian, lo tiene en el mar, que tú puedes entrar en el mar y tiene una temperatura aquí en el trópico nuestro, tal vez 28 grados centígrados, pero vienen unas corrientes que te baja a 20 y tú sientes un frío enorme a diferentes profundidades. Es decir, hay muchos elementos. A mí lo que me preocupa es que no hagamos lo que tenemos por cultura de hacer, que creemos que si hablamos estamos en eso, estamos haciendo algo. Y si vamos a empezar un programa que es de mucha duración, de mucho sacrificio y de dedicación y de continuidad, lo hacemos al inicio muy grande y después se cae, porque no es un aprendizaje o una enseñanza momentánea, es de hacer conciencia para que se actúe. Entonces, si yo voy al colegio y me explican todo eso y después yo voy a mi casa y hay un vertedero ahí, la familia bota la basura en la calle, ¿qué crees tú que yo tengo? Si a mí me dicen hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente, empezando porque las personas no boten un papel en la calle. Yo a veces, ahora ya no tanto, pero cuando era más joven o era niño, me comía los dulcecitos, los caramelos y no había donde botar los papeles. No estoy hablando aquí en este país. Yo los guardé en el bolsillo y después llegaba a la casa y sacaba todo. Y ahí es que descubrían que yo había estado comiendo eso que no debería. Pero bueno, el hecho es que no se me ocurría botarlo en el piso. Un papelito, porque pero ahí mira empieza. La conciencia. No había conciencia. Pero esa conciencia la adquiriste seguramente no, en desde el los principio, colegios, porque no solamente la adquirí en todas partes. En mi casa, en el colegio, en la calle, la limpieza en la calle, porque era parte. Si hablamos de la limpieza, no era limpieza de uno bañarse 5 veces al día, sino sencillamente el baño, el cuidado de uno. Cuando ves todo limpio, la casa limpio, en la casa limpio, el vehículo limpio. Yo voy a casa de gente que la veo muy organizada, pero voy al vehículo, hay papeles y lata. O sea, es todo el ambiente. Si empezamos a escoger el ambiente, somos selectivos. Si somos selectivos, entonces realmente no estamos aplicando la disciplina que se requiere. Sí. Esto es cuestión de disciplina. Sí. Ahora, yo puedo ir y conocer todo esto, toda esta cuestión, y para mí es como, tenemos tantos aparatos como la televisión, es como si yo estoy viendo algo que no me afecta a mí directamente, o considero que no me afecta, porque estoy viendo algo como que estoy viendo una película del oeste, ¿verdad?, con los indígenas, que entonces eran los indios, ¿no?, y la caballería peleando, y yo veía todo eso, y sí, cuando era muchachito, y veía la caballería y los indios, pero realmente era un mundo que no era real. Si yo estoy aprendiendo algo y la educación es para que se utilice, empezando por el mismo colegio. Yo he visto fotos de colegio, ¿okay? Yo he ido a lugares donde los baños públicos da pena. O sea, es todo, porque el proceso y los hechos es a base de pequeñeces, son cosas pequeñas cuyo función completa es la que te da resultado, no es por parte. Hablamos medio ambiente y después fíjate tú la cantidad de botellas que llegan a la costa y todos los años salen limpiando el malecón y todos los años, no, cada 6 meses, y todos los años es lo mismo. Es decir, y neveras en el Osamas y aparatos electrodomésticos. Es decir, si no hay conciencia. O sea, tú me dices, sí, siempre hay gente en la sociedad como organizaciones que están conscientes y tratan de proyectarlo. Pero el problema es que no es proyectarlo. Mira la educación, por ejemplo. Sí. Nosotros hemos tenido inicio de año escolar con todo un montaje extraordinario. ¿Y qué ha pasado con la educación? Creemos que porque, no es sostenible. ¿verdad? Creemos que porque tenemos desayuno gratis y se compra el uniforme y que ya tenemos educación. No, pero es que la educación no es vestir. La educación comer. No es comer. Es decir, es importante, pero esos no son es elementos que lo obliga a la pobreza. El nivel de pobreza te hace, ¿verdad?, eso así. Pero tú vas a los países, cuanto más desarrollado está, nadie van a comer si en el colegio tienen que llevarse la comida. Los colegios no te ofrecen comida porque asumen una responsabilidad muy delicada. Los niños pueden ser alérgicos a ciertas cosas. Eso corresponde a la madre que le da las comidas y el colegio sí le da la oportunidad y tienen en cada aula, tienen pues para lavarse las manos, lo que sea, porque van a comer y tienen sus lugares para eso. Pero la comida es de la casa. Ahora, si tú no tienes recursos, si tú dices que necesitamos los recursos de educación para la comida, para la vestimenta, para hacer colegio, y lo mete todo en ese 4%, evidentemente la educación no va a ser muy buena, porque la educación es la docencia, los programas de docencia y entonces la disciplina en el colegio. Entonces vemos, por ejemplo, que ha habido mucha deficiencia que cubrir
y hemos tratado de cubrir todo y entonces ahí no podemos. Había que hacerlo bien. Pero perdemos el enfoque de lo Sí. que es la educación. Pero yo creo que eso se irá tomando, porque vivimos en un país donde hay zonas muy deprimidas y el niño que no tiene el estómago lleno no puede pensar. Entonces, De acuerdo, sí. pero es un asunto, no es un asunto Sí, pero de te educación. entiendo. No es un que son asunto de cosas, educación. Eso es accesorias, otro tema. Estamos claro. cubriendo algo. Hubo alguien, no voy a mencionar el nombre aquí, pero lo leí en el periódico, que alegó que los desayunos escolares ayudan a bajar la pobreza. No, los desayunos escolares están ahí por la pobreza, para mitigar el efecto de la pobreza. Sí. Pero eso no, porque cuanto tú más des, más pobreza hay. La única manera que tú sales de la pobreza es con la educación y la producción. Bueno, se referiría quizás a largo plazo, de que ese niño que tiene desayuno escolar, que es educado, ya la próxima generación, es posible que no lo perpetúe. Eso se ha estudiado y no es así. Y no es así. No es así, sino que Wow. lo que va a pasar es sencillamente, porque ese no es el motivo, ese no es el motivo. Lo que se está buscando es que la educación se concentre en el elemento educativo. Los otros gastos pueden venir de otras instituciones estatales, bienestar social, construcciones, pero la educación es la educación. Docencia, facilidades para educar y el niño. Ahora, si tú tienes que dar ayuda económica, eso es otra cosa. Pero eso es por las condiciones sociales, Claro, no para fomentar la imperantes en el educación. país. Porque lo que hace es que se acostumbra a ello. Entonces, O hay sea, una tú lo que te dependencia. refieres es que como es una dádiva, pues las personas se acostumbran a esto y no se alcanza el nivel de desarrollo requerido ni en la educación ni en la responsabilidad No hay de los nada, padres. pero eso pasa. Todo lo que tú subsidies, al menos que sea temporal, por un periodo, por ejemplo, las condiciones actuales que el gobierno se ha visto obligado desde el COVID, primero a generar ingresos para que la gente pueda vivir y para que la gente pueda consumir, etcétera. Y luego tenemos la inflación donde han subido las tasas, que es un sacrificio para tratar de cortar ese efecto negativo en la finanza y la economía en general, y el bien social. Pero cada cosa tiene lo suyo. Y si tratamos de cubrir algo con algo que no es, Sí, entonces Bill, lo que pero estamos en otros fomentando. países que el desayuno, que sí hay desayuno escolar, se ocupa otro ministerio que no es educación. Yo no sé en otros países, estoy hablando ya países desarrollados, donde no hay tal cosa como eso, ¿no? Porque no lo necesita la sociedad. Es decir, la clase media se supone que tiene los recursos para poder alimentar a los niños, ¿no? Entonces, y es una obligación de la familia, de los padres o la madre. Sí, la famosa lonchera, pero yo pensaba que en Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas públicas tenían No, desayuno incluido. que va, no, ni en No, Canadá, no. no. Es muy delicado, las leyes no te lo permiten, porque lo que aquí no pensamos es que tú asumes una Claro, no, responsabilidad, y definitiva. ha habido casos Ha habido donde los niños se muchísimos enferman. casos, muchísimos Entonces, casos. eso en Estados Unidos una demanda, en Canadá, en Inglaterra, una demanda, pero grande, porque no están en condiciones. ¿Quiénes son los que producen esa medicina? ¿Quién ha analizado si el niño puede o no tener una alergia que le impida? Por eso mismo nos metemos en camisa donde va. Creemos que estamos haciendo un bien, pero lo que estamos es, sí, paliando, ¿no? Mitigando un poco, sí, pero se paliando. entiende que lo que estamos mitigando son las condiciones de pobreza de la sociedad, no la educación. No, eso es indudable. O sea, que, no la que educación. hay que tener cuidado porque esas cosas se encajan y después resulta que subsidiamos la luz, subsidiamos el combustible, subsidiamos la alimentación escolar, subsidiamos la escuela. Y Cuando los vamos a costos se ver, van por las nubes. entonces, ¿cuándo vamos a mejorar las condiciones sociales? Si todavía hay salarios que no cubren la canasta familiar. Ese es el problema. No es eso. Ahora, que lo hagamos temporalmente, sí, pero que consideremos ya que eso va a eliminar la pobreza. Lo que pobreza, siempre no. hemos dicho, que los programas sociales tienen que tener un principio y un fin, un objetivo y cómo eso va a suplirse luego que el mismo individuo pueda hacerlo. Exactamente, que Es vayan los saliendo de programas ese, que sociales vayamos tienen que saliendo. O ser sea, así. lo que yo hablo es de corregir Sí. la deficiencia, no corregir los síntomas, sino las causas. De cómo puede ese individuo. Exacto. Si yo empiezo hacerlo. a dar un subsidio, yo tengo que pensar que ese subsidio hay que acabarlo algún día. Sí. Puede ser un año, puede Eso es ser lo 10 primero años, que hay puede que ser 20 pensar años. Hay que al pensar. colocarlo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Para yo dar ese subsidio tengo que saber la causa. ¿Cuál es la causa? Ahora, pueden haber muchachos que los padres no tienen los recursos,
le estamos dando una facilidad, eso es necesario. Hay que ver si con ese subsidio estamos ayudando a que el individuo pueda valerse por sí mismo. Eso es lo primero. Porque en el colegio lo que estamos enseñando es que el niño a la larga sea más independiente, pueda tener los conocimientos para tener una vida propia, con ingresos propios y teniendo mejores condiciones que tuvieron sus padres o sus abuelos. Ese es el motivo de la educación. La idea es que las generaciones vayan mejorando. Entonces, es una situación social más que educativa. Por eso es como un ejemplo, yo no estoy diciendo, pero tenemos que tener mucho cuidado de dónde está la causa y cómo la corregimos. Y yo no creo que eso debe de estar en el 4% de educación. Eso debe de estar en áreas de otros ministerios, ayuda social, con idea de que tengan planes específicos para ir reduciendo esa dependencia. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Quiere decir, yo no iba a entrar en educación. Que el Ministerio de Educación tiene la mayor cantidad de recursos que no lo tienen otros ministerios, otras áreas. Entonces, por eso también se saca de ahí. Es difícil pues adjudicar más recursos. Mira, cuando sale el 4%, que fue una victoria, ¿verdad? Me acuerdo que fue no me acuerdo si fue en el 12, el día 12, ¿no? Yo me acuerdo que en una peña, un amigo me dice, Bill, ¿qué te parece eso enorme del 4%? Yo digo, a mí me preocupa muchísimo el 4%. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos gastando ahora? 1.8, si mal no recuerdo. Sí. 1.8, muy bien. Se tiene que hacer un estudio. ¿Cuál es el problema de la educación? ¿Cuáles recursos se requieren para una educación por un periodo determinado? Con una meta al final. ¿Qué es lo que se requiere, ¿verdad?, para la educación? Con una población creciente, ¿no? Y que aquí, contrario a otros países, todavía es una población joven creciente. Porque en otros países tenemos más viejevos, llamémoslo así. Pero, de todas maneras, ¿qué es lo que se requiere con un plan a 10 años, 15 años? Por la educación e inversión a largo plazo. Sí. Entonces, ¿qué se requiere? Y si tú me dices a mí que hemos hecho un estudio para que el país en tal año tengamos estos índices de formación, necesitamos un 8%. Bueno, nosotros no podemos poner un 8%, ni un 2, ni un 3, un 4. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a programar? ¿Dónde van a ir dirigidos esos recursos? ¿Dónde están las debilidades? Un FODA. ¿Dónde están las debilidades del sistema? Bueno, la debilidad del sistema es que no tenemos suficiente colegio. Bueno, tú puedes decir que el colegio de educación, porque eso se hace para educar. Bueno, pues entonces sencillamente podemos hacer lo siguiente. Si nosotros ha trabajado bastante colegio, en las edificaciones. Pero eso no lo vamos a poner como educación. Vamos a ponerlo como parte de obras públicas, de lo que sea, porque esos edificios podíamos en un país como el nuestro ser utilizados para otras cosas cuando no haya clase. Porque en realidad son, ¿cuántas horas? 5 o 6 horas al día, y los sábados y domingos no hay clase, y por consiguiente tiene ahí este edificio que ha invertido muchísimo, que a lo mejor se podría utilizar para otras cosas, para reuniones. Bueno, pero acuérdate que hay tandas extendidas y hay doble tanda en la mañana y no, pero es que en todas partes del mundo son doble tanda. Sí. Aquí tenemos la media tanda y la tanda por deficiencia del sistema. Sí. Pero si tenemos las 2 tandas, como no sé tú, pero yo fui a 2 tandas. Sí. Entonces, esos edificios se quedan ahí que podían ser utilizados para reuniones de mayores, educación de mayores, lo que fuera, pero darle uso. No tener que fabricar otra cosa para eso. Que no sea exclusivo. Entonces, se puede hacer. Las facilidades de deporte, porque para los muchachos se les puede abrir por la tarde, para que puedan ir y puedan jugar, lo que sea. Bueno, deporte que sea practicando. El hecho es que tenemos esa parte. La otra parte yo dije, bueno, muy bien, ¿qué es lo que va a docencia? Que hay que preparar, porque la docencia no era buena, porque teníamos profesores que íbamos a traer de Cuba y cosas por el estilo. En fin, vamos a ver la docencia. ¿Cuáles son las deficiencias de la docencia? Que viene desde el inicio de la escuela primaria. Pero bueno, tengamos eso. Y vamos a ver los elementos, lo que hay que invertir en todo, material, lo que fuera. Y tenemos entonces ya una idea de lo que se requiere. Entonces, lo otro que hacemos es, ¿en qué estamos gastando el 1.8 del Producto Interno Bruto? ¿Dónde es que está? O sea, lo que estaba antes. Y entonces te dice, bueno, esto va dirigido aquí, esto aquí, no, esto aquí está mal distribuido. Sabemos que no es suficiente, pero esto tenemos que hacer bien. Y vamos a ver si podemos llevarlo al 4. Pero, ¿dónde vamos a aplicar el 4? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Si las deficiencias grandes están aquí y son las que tenemos que empezar a invertir porque son más necesarias, pues muy bien, vamos a ir para adelante. Si hay lugares que no hay colegio y están dando clases debajo de un árbol, es prioritario hacer un aula escolar.
Entonces, que puede ser prefabricada en algunos sitios, no tienes que hacer todo el montaje. En fin, lo que sea. Pero vamos a ver cómo podemos ahorrar y lograr los objetivos. Y después que tenemos eso, decimos, bueno, pues comenzamos y ya tenemos dónde va y lo medimos en base a eso. Pero si yo pongo un 4% y de ahí va a salir todo, y tenemos un momento que cada 4 años cambiamos el director de colegio con ideas diferentes, y además lo vimos la deficiencia mayor cuando vino la crisis de tener que dar clase virtual. Ahí vimos deficiencia de toda clase, deficiencia de equipo electrónico, el desconocimiento del uso de equipo de cómputo, los problemas de energía eléctrica que no llegaban, en fin, clase por radio, que eso es inconcebible, porque estábamos en una crisis donde ya agarrábamos lo que podíamos, a que los padres contribuyeran a educar a los hijos. Los padres no están en condiciones de educar a los hijos en materia escolar. Sí lo están, claro, en cuestiones de educación, de formación valores, cívica, pero más nada. Entonces, quiere decir que no se van a poner a hacer cálculo de álgebra. Ese tipo de cosas es lo que yo digo. Entonces, nos salimos del medio ambiente, pero es lo mismo. El hecho es que tenemos que ver todo. Y no sé por qué entramos en educación, pero de todas maneras, educación, bueno, medio ambiente. porque exacto, es simplemente por la concientización del medio ambiente que es el tema con el que iniciamos. Bien, nos vamos a ir a la pausa y justamente vamos a dejarlos con una parte del video de la Reserva Científica de Ébano Verde, que quisiéramos que ustedes conocieran y se animaran incluso a visitarlo y a llevar a sus familias para esto que Bill estaba hablando del tema de la educación, que es fundamental para que podamos conservar nuestro medio ambiente. Adelante, directora. Por años seguí sus pasos y sus directrices, y ahora en su ausencia, más que nunca, siento el compromiso de continuar su obra. La flora de la reserva es muy diversa. Se han reportado 621 especies, de las cuales 153 son exclusivas de la española. En medio de la bruma del bosque húmedo, encontramos una de las especies endémicas que habitan estos senderos. La Pinguicola casabitoana, una pequeña planta carnívora que se alimenta de insectos y cuyo nombre se debe a que solo puede encontrarse en la loma de Casabito. La naturaleza es muy clara. Existe una ley fundamental que todas las especies obedecen y que el ser humano rompe cada día. No tomes más de lo que necesitas. En esta reserva hemos identificado 90 especies de aves, 48 de las cuales son residentes permanentes, 20 son endémicas y 22 son aves migratorias. La verdad, amigos, es que la belleza de este video es incomparable. Es una cosa que es como si uno estuviera ahí. Pero claro, yo creo que estar ahí debe ser todavía más impactante. Me encanta, es en el Arroyazo, en Constanza. Dicen que el lugar tiene muchísimas montañas, tiene, o sea, muchas altitudes, lo que le permite pues microclimas y que todas estas especies, incluso algunas en extinción, puedan conservarse. Felicitamos esta iniciativa, nos alegra muchísimo que exista, por eso quisimos traer estos videos para que ustedes lo vieran y se animen a hacer sus reservas, a ir con sus familias, ponerse sus tenis y ir a gozar para allá. Billy, hoy grabamos hoy miércoles, pero se inicia ya la temporada de ciclones. Tú que le das tanto seguimiento y tenemos, creo que hay 7. Voy a tener que volver otra vez a la época mía de enviar los mensajes, por WhatsApp de las tormentas. Por lo menos se acabó la sequía finalmente. Bueno, eso sí, porque el mes de mayo es el mes de lluvia también. Lo que pasa es que se retrasó un poco en llegar, pero lo sabíamos. Es decir, de nuevo, como todos los años, lo que esperamos es que
primero que podamos evadir o que los huracanes, ¿no? Tormentas nos evadan vendrán a algunas, nosotros. pero si vemos los últimos 10 años, 15 años, hemos sido dichosos en parte, ¿no? Sí. Comparado con otros lugares. Pero nos ha tocado siempre de hay que cerca, estar cautela. Nos ha tocado de cerca. Nos ha tocado de cerca, Bill. No ha tocado de cerca, bueno, pero es normal. Lo grande es que no nos tocara, Sí. que pasaran de cerca. Sí. Pero, por ejemplo, esta belleza, como tú has dicho, de este paisaje que acabamos de ver en vídeo, pues también está amenazado y puede estar amenazado por huracanes, Claro. obviamente, porque el país es pequeño en comparación, ¿no?, con la dimensión de esos fenómenos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que sabemos que llega, sabemos la fecha en que deben comenzar, porque eso no es preciso, pero ya estamos expuestos a partir de este momento. Y luego tenemos que pensar que esto sucede todos los años y que debemos estar preparados. No podemos evitarlo, pero podemos mitigar los daños. Podemos tener la precaución de estar preparados, de tener alternativas de si viniera un huracán muy cerca y la vivienda está adecuada o tenemos que evacuarnos con tiempo, en fin, y tomando las precauciones. Y todo comienza estando consciente. O sea, yo no quiero decir que todo el mundo va a tener que ir ahora con una mochila llena de cositas para un huracán, pero sí consciente de que hay, por ejemplo, víveres que debemos de para un huracán, como son los enlatados posiblemente, por si se nos va la energía eléctrica y no nos garanticen que las plantas van a estar funcionando. Y En simplemente tener en cuanto a la alimentación, tener cuestiones que no se dañen, y no es que lo vamos a dejar ahí todo el año, los vamos sustituyendo y los vamos consumiendo. Exacto, para y se que nos no haya vayan que tal viejos. vez cocinar, ¿no? Sí. Que podamos comer esto. En fin, pensar que el agua posiblemente también, porque nos cortan el suministro de agua, Sí. hablando del agua como hablamos en el segmento Exacto. anterior. En fin, estar consciente de ello. Y luego que no necesariamente suponga que cuando se avecina un huracán todo el mundo va al supermercado como si fuera un fin de semana largo del Día de las Madres. Se abarrotan los Padres, lo que fuera, supermercados, vemos, a la y playa, se acaba ¿verdad? todo. No, porque y se acaba todo, ¿no? Sino que estemos conscientes que tenemos que tener ciertas cosas que no podemos salir corriendo todo el mundo a hacer fila para comprarlas. Luego que los efectos del huracán se comienzan a sentir antes de la llegada del huracán. Es decir, que ya puede haber impedimentos de movilidad o de acceso a productos, lo que sea, antes. O sea, no tiene que ser que esté el ojo sobre nosotros. Lo otro es que tenemos que estar atentos a los partes meteorológicos. Y una de las cosas que es por lo que yo le dedico a mis amistades y le envío unas imágenes de dónde está el huracán y indicación de hacia dónde van y las posibles variables y demás, que lo hago por un hobby, ¿no? Pero que lo que quiere decir esto es que yo lo hago, empiezo cuando tengo las noticias por la mañana, los partes vienen del Centro de Huracán de Miami, que yo estoy suscrito, y yo sé con tiempo por dónde pueden o no venir, y empiezo a informar con mapas, como tú sabes muy bien, y a veces le pongo flechas de la dirección potencial, y le voy dando un carácter. Esto sale de Miami, y ellos se preocupan mucho de la llegada a territorio americano, aunque van diciendo por dónde va. Yo empiezo a analizarlo desde el punto de vista de dónde está el fenómeno y dónde estamos nosotros. O sea, me acerco más. Y si tengo que enviar 2 y a veces hasta 3 mensajes en un día, lo hago. Porque no es que venga un parte hoy y el otro parte mañana. En esas 24 horas, Cambia. Inclusive cuando sale publicado en los periódicos, ya ahí ya ha pasado 24 horas y el huracán se desplaza posiblemente 20, 25 kilómetros por hora. Las decisiones Quiere decir tomadas que en el en ese momento correcto son importantes. Lo que yo dije el año pasado fue, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo? El año pasado, Sí, cuando señor. estábamos hablando de este tema, es que una de las cosas que podía hacerse aquí en el país, que yo mantengo, es que el ente meteorológico nuestro tuviera constante contacto con el Centro de Huracanes de Miami, que es el centro más conocedor de la materia. Ellos incluyen informaciones computarizadas de proyecciones de diferentes países, Canadá, Europa, Estados Unidos, y la combinan y sacan un promedio estudiado de la dirección en que puede ir el fenómeno.
Es decir, que tiene una base de información que nosotros ni ningún otro país tiene, francamente. Sí. Entonces, nosotros podemos, las autoridades, accesar eso y hacer básicamente lo que yo hago, que analiza lo que viene y enviar esa información a los centros de comunicación, radio, televisión, claro, la prensa, pero la prensa publica una vez al día. Sí. Claro, hay una prensa matutina y otra que puede salir por la tarde. Sí, pero ya tenemos los virtuales. Pero los tenemos periódicos visual y virtuales. tenemos la prensa digital. Sí. Es decir, ubicar en la prensa y sobre todo por radio, y que la gente está oyendo radio, no tienen que hacer nada, y por los programas de televisión de noticias, mañana, tarde, mediodía, dar un parte meteorológico. Ya nos hemos acostumbrado, porque fíjate que antes en nuestro país, como no teníamos tantos cambios, no veíamos mucho el tiempo, también se equivocaban mucho. Sin embargo, ya estamos más acostumbrados a ver los noticieros meteorológicos, también se han puesto mucho más dinámicos y nos hemos ido acostumbrando a ver las noticias del tiempo. Sí, pero no hay que olvidar que hay muchos lugares que no tienen acceso a televisión y a cuestiones digitales, por ejemplo. Es decir, que el radio sí se ha extendido más, pero es notificación de esto, ¿no? Las alcaldías en los pueblos que están un poco lejanos, lo que sea, y no tienen todos estos medios, pues sencillamente si están atentos a esto, pues publican algo, una notificación. Pero breve, es importante que estemos informados porque hay que tomar cualquier decisión a tiempo y como decía Bill, chequear si usted vive en un edificio, si el techo está limpio, si hay calentadores solares, si hay tinacos que se lo pueda llevar, si hay letreros, la basura, que no tape los invernales. Todo eso es importantísimo para que podamos pasar cualquier tormenta, ni siquiera un huracán, en seguridad. Entonces, en seguridad tanto nuestra como del que pasa, del que vaya a pasar, se puede estallar en una ventana, que las puertas sean suficientes, si hay puertas de vidrio, que sean suficientes, si hay ventanas que se protejan. Hay que tomar las medidas y como decimos, ya inicia esta temporada ciclónica, que esperemos que, como dice Bill, podamos esquivar o ellos nos esquivan a nosotros los ciclones, porque la verdad es que se lo lleve lejos. Vámonos a la pausa, Bill. Perdón, un momentito, breve, perdón. En los lugares donde se concentran gente, centros religiosos, iglesias, templos, en lugares, reuniones, lo que sea, que se haga conciencia, que se mencione como un pequeño recuerdo. Sí, estamos en temporada de huracán, recuerden, tomen las debidas precauciones, más nada. Que Es son estas que mantener hemos hablado. conciencia en todas las oportunidades que tengamos, hacer conciencia de que estamos en un momento delicado y vulnerable. Nos vamos a la pausa, que tengo otras preguntas para Bill Wall. Volvemos. Amigos, en este segmento quiero aprovechar para desarrollar con Bill brevemente un tema que ya hemos hablado en este programa y es la discusión que se está dando ahora mismo en Estados Unidos sobre el aumento o no del techo de la deuda, de la cantidad, ¿verdad? Esto es algo que nos afecta, que afecta al mundo, es una discusión política y económica también. Ahora mismo pudiese declararse un default y los republicanos y demócratas están en una avalancha de discusiones, ya se están comenzando a poner de acuerdo, está en las cámaras de representantes e incluso se ha cambiado la fecha de la posible declaración de default. Bill, ¿cuál es la situación? Tú eres que eres la un situación es de que esto. sabemos, ya salió publicado un par de días atrás, que llegaron a un acuerdo Biden con el representante de la oposición republicana. En principio, el acuerdo ese, de hecho, tiene un par de elementos muy interesantes. Uno es que eliminan el techo por un periodo de 2 años. Lo llevan hasta el 2025, donde no hay que pasar por todo el proceso de ajuste, siempre que se mantengan ciertos niveles de gasto. Eso quita esta situación, sobre todo en un periodo donde vienen las elecciones precisamente electorales, claro. Y eso se aprovecha también para hacer este tipo de manejo político, sí. De ver lo que cada partido puede sacar en base a estas negociaciones. Sí. Es decir, recordemos que esto es un asunto
crisis política y no financiera. O sea, ¿tú crees que realmente no hay una crisis económica ahora mismo? No. La economía tiene sus problemas económicos propios, pero esto no nace de esos problemas, puesto que la política monetaria está clara para combatir la inflación. Sí. Los bancos que sufrieron un cierto movimiento no quiere decir que han salido de eso, pero se tomaron las medidas de precaución. En fin, la política monetaria, la política fiscal, está todo combinado y tenemos un plan, todos los países, de salir de esto. Pero no es como producto de eso que surge esto. Simplemente esto se ha usado en el elemento político para ver que cada partido saque, y es común en los Estados Unidos, sí. Y sirve de control, de que no Yo se... creo que al fin y es al cabo saludable. es saludable. O sea, entonces, lo que hizo Sí. fue que los demócratas quieren gasto para cuestiones sociales y los republicanos no van por esa vía. Entonces, ahí se llegó a un acuerdo de que, sí, de acuerdo, vamos a mantener la deuda lo más bajo posible y estos aspectos, como por ejemplo, el perdonar los préstamos estudiantes, eso hay que cortarlo, que era parte de la sociedad. Eran parte del cuestionamiento de Sí, los republicanos. Exacto. Eso, los republicanos objetaban a eso. Igualmente la ayuda social para los pobres, pues entonces que si se les va a dar una ayuda, que ellos tienen que hacer un esfuerzo de trabajo, tienen que contribuir trabajando y no que se queden en su casa sentados, cosas por el estilo. Que lo ven muy bien. Por otro lado, estaban de acuerdo en que había que aumentar los gastos de defensa porque la situación lo obliga, ¿no? Pero eso, y esos elementos. Y por otro lado, el señor Biden pues aceptó que se puedan abrir las explotaciones para energía, o que pueda haber inversión para energía eléctrica, incluye los fósiles, que era lo que los demócratas no querían, sí. pero los republicanos. Sí. Dada la situación mundial, por lo que ha pasado en Ucrania y demás, que es evidente que no se puede esperar a desarrollar todo el sistema limpio de energía y que habría que mantener otras fuentes, pues eso habría que verlo. Ahora, los estudios que hay que hacer para probarlo, no, pero en fin, concesiones que se dan una a otra. Eso ya está en la Cámara de Diputados. Ahí hubo el primer eslabón, el primer obstáculo se superó porque habían los, vamos a decir, recalcitrantes, ¿no? Republicanos y demócratas, pero mayormente republicanos de un grupo que no estaba dispuesto a esas condiciones. Finalmente eso se superó y ahora está en el comité de reglas de cómo se va a dirimir esto en la Cámara de Diputados. O sea, todo esto antes de pasar a la Cámara de Senadores. Una vez que se haga eso, que no debe tardar más de un día, lo otro es que pasa al Senado. En el Senado tiene que tener un 60% de los votos, es decir, hay 100 senadores, pues tienen que tener un mínimo de 60. Sí. Eso, cuando llegue ahí, yo creo que ahí lo que pueden hacer es no cambiar pero pueden retrasar. Y si retrasan o crear un ambiente de retraso, pues entonces sí podía entrar en default. Claro, porque si es el 5 de junio. Sí, la fecha de default originalmente era el 1 de junio. Pero la tesorería de Estados Unidos dice que no, que ellos tienen recursos aún y que en vez de primero, el día 5. Quiere decir que para el lunes 5, el próximo lunes 5, es la fecha semana. Tope. Y la forma en que va, la verdad es que sí, creo que podemos anticipar que ya este problema se supera. Este problema está creando incertidumbre en todo, en los mercados de valores, en la economía per se, la expectativa de si Estados Unidos... Además, yo no creo que ellos quieran romper la cuerda, simplemente la quieren estirar. No, sí, lo que están extendiéndola al máximo. Exacto, y además, político. Si este proyecto se hace ya durante 2 años, que como dije anteriormente, hay un periodo electoral delicado, ya este asunto se quita de la palestra y ya no hay problema de que Estados Unidos, en las condiciones mundiales en que está la economía mundial en términos generales, porque China está teniendo problemas en la economía china y está afectando a otras economías. Y el petróleo sigue bajando, Bill. El petróleo sigue bajando. El petróleo ayer por la mañana estaba en 67, 66, 67 el West Texas y alrededor de los 70 el Brent. Ha bajado. Casi todos los commodities han ido bajando, se debe a esa incertidumbre de la economía china, a demanda. Entonces,
También la economía china y la economía estadounidense bueno, con pero, este problema. pero la también. economía china tenía mucha expectativa Sí, de crecer, pero sí. tienen problemas propios, endémicos propios de la economía que no está creciendo. Eso sí que ha bajado el cobre y ha bajado el mineral de hierro. Lo que son influye dos muchísimo a productos. América Latina. Tú sabes que China es el motor Claro. de producción. Sí. Entonces, afectado eso, esos elementos está afectando. Sin embargo, la inflación en Europa ha descendido más de lo que se esperaba. En Estados una buena Unidos, en noticia. algunas regiones también. Sí. Eso ha hecho que haya ya posibilidad de respiro por ese lado y que la tasa de interés no siga subiendo. Exacto, que no sigan subiendo. Y lo otro es, se van a sostener un tiempo antes de bajar, pero bueno, el tiempo no va a ser muy largo tampoco. Pero lo más grande es que la recesión que se anticipa, que es que con este control del circulante llegue la economía a paralizarse y a decrecer, eso se está anticipando por los indicios que hay ahora de que va a ser una caída suave. No va a ser un aterrizaje, como se dice, de la economía fuerte, sino que tanto en Europa como en Estados Unidos puede haber un elemento de recesión. En algunos casos se empieza a decir que tal vez no, que se quede neutral, o si va a ser mínimo, porque se ha sostenido el nivel de desempleo y se ha sostenido el nivel de consumo. Por consiguiente, eso puede ayudar. Es decir, cosas positivas esta semana más que negativas, todo con incertidumbre en la economía mundial. La situación de Ucrania sigue muy delicada. Los rusos, evidentemente, con una táctica defensiva. Uno dice, invadieron un país y lo que tienen ahora es una táctica defensiva, esperando la ofensiva de Ucrania, que todavía no han hecho algunos amagos, pero no se sabe por dónde viene o no viene, porque se está equipando con material bélico de Occidente, sobre todo tanques alemanes, tanques ingleses, tanques mucho mejor que lo que ellos tenían, y por consiguiente esto es una guerra ahora mismo de drones van, drones vienen, y la situación está muy inestable en ese mundo. Ganó Erdogan en Turquía, eso es importante. Eso era un punto de interrogación inclusive para esa situación de Ucrania, Claro que sí. porque él ha estado en gobierno ya 5 términos, Sí. Es un autócrata, pero sabemos cómo es, y se ha ganado en cierta forma cierto respeto de Putin, ha apoyado a Ucrania. Sí. Es Ha parte de la querido ser OTAN. mediador, Sí. aunque con su segunda, pero Sí, ha querido o sea ser- que internamente, a mi criterio, no era el momento para un cambio en Turquía, porque la oposición es desconocida y tal vez vendría con cambios dramáticos, Sí, es cierto. más hacia el interno de Turquía, y Erdogan se da cuenta que tiene un as en la baraja, que es la posición estratégica que él tiene mismo el se ha Mar logrado, Negro, sí. y que No, y Rusia él lo como oye. O sea, mediador. él ha sabido manejarse muy bien, porque es parte de la OTAN, pero a la vez tiene, o sea, Bill, se nos características. acabó el tiempo. Así que- 30 segundos. ¿Esto favorecerá a la República Dominicana y a nuestra economía? Petróleo más bajito, inflación más controlada. Sí, por 30 supuesto. segundos. Los indicios que vemos ahora es que el Estados Unidos, si no entra en default, pues nos favorece. Que la recesión, si es que llega a Estados Unidos, sea leve, pues también, porque nosotros dependemos mucho de esta economía. Ya hemos visto que productos como el trigo y el maíz han bajado, es porque también Rusia y Ucrania ya están embarcando grandes cantidades de esos productos para los países como África y Asia pobres que lo necesitan. Quiere decir que eso se ha bajado, empezó a subir, bajó. Hay elementos que nos ayudan, y yo creo que lo que tenemos que pensar ahora es el turismo con el sargazo, es un problema Ay, sí, del muy Caribe fuerte, muy fuerte. muy fuerte. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Se nos acabó el tiempo. Así que Estaremos sin eso, relativamente pero esta mejor. semana te puedo decir que se ve un chin mejor que lo que El veníamos horizonte. viendo. Gracias a ti, Bill, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.